Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta pequeña lección de anatomía y vamos a enfocarnos en hablar del esqueleto de la columna y los miembros inferiores. La columna es una superposición de entre 31 y 35 huesos cortos que son irregulares, forman un eje óseo que está dispuesto verticalmente. Es bien sabido que la columna vertebral cumple una función protectora, pues sabemos también que la columna está dividida por regiones, cada una de las cuales tiene diferentes características estructurales. Las vértebras cervicales son 7, las vértebras torácicas son 12, los clásicos franceses también las llaman o las reconocen como vértebras dorsales. Adicionalmente, sabemos que existen las 5 vértebras a nivel lumbar, las cuales son las más grandes y resistentes del cuerpo. Tenemos una estructura piramidal que es el sacro, que consta de 5 vértebras fusionadas, es decir, que entre vértebra y vértebra no hay disco intervertebral, y al final de la estructura ósea tenemos el coxis, que consta de entre 3 y 5 vértebras fusionadas. En una vista lateral vemos que la columna no es recta, sino que presenta una serie de curvas que le otorgan mayor resistencia. Es decir, si la columna fuese recta, vista desde una perspectiva lateral, sería menos resistente debido a que entre las vértebras tenemos los discos intervertebrales. Las curvas tienen nombre, se denomina lordosis, donde la convexidad es anterior para los segmentos cervical y lumbar. Además, también tenemos la cifosis, donde la concavidad es anterior para las regiones torácica y sacrocoxígea. Tenemos una vértebra tipo. La vértebra tipo tiene un cuerpo vertebral por delante. Por detrás tenemos el espacio medular o raquídeo por donde va a pasar la médula espinal. Lateralmente tenemos las apófisis transversas y hacia atrás tenemos las apófisis espinosas. Además, entre el cuerpo y la apófisis transversa tenemos un elemento que se llama pedículo, y entre las apófisis transversas y la apófisis espinosa tenemos un elemento que se llama lámina. Las vértebras se articulan entre sí a través del cuerpo y de las apófisis articulares. La primera y la segunda vértebra son bastante particulares. La primera se llama atlas y está articulada con el occipital, y es por eso que se le denomina Atlas. Recordemos que Atlas era el dios griego que sostenía el mundo. Y la segunda se llama Axis. El Atlas no tiene cuerpo, está formado por láminas laterales y estas a su vez están articuladas con el occipital. Tiene un arco anterior y un arco posterior. Además, es importante mencionar que el axis tiene la apófisis odontoides que se introduce por detrás del arco anterior del atlas y que es muy importante para la biomecánica de ese segmento del raquis. Respecto al pedículo, es importante considerar algo. En todos los niveles del raquis, el pedículo vertebral desempeña un papel mecánico esencial, garantizando la unión entre la columna de los cuerpos vertebrales, que es la que soporta los esfuerzos estáticos, y el arco posterior. Digamos que la columna tiene en la parte de adelante como una zona que estabiliza y en la parte de atrás otra que permite el movimiento. El arco posterior juega un papel dinámico, puesto que es el lugar donde se insertan los músculos, así como un papel protector del eje nervioso. El pedículo vertebral, digamos que es una estructura tubular compuesta por una capa cortical sólida que envuelve la cavidad medular repleta del hueso esponjoso. Sabemos que hay hueso esponjoso y que hay hueso compacto. Este cilindro es relativamente corto y su orientación es variable dependiendo de los niveles del raquis, pero presenta características constantes. Y no podemos dejar de mencionar el disco intervertebral si estamos hablando de raquis o de columna. El disco intervertebral tiene dos componentes principales. Uno es el núcleo pulposo, que es una sustancia gelatinosa que deriva embriológicamente de la cuerda dorsal del embrión. Se trata de una suerte de gelatina transparente que está compuesta en un 88% de agua y por lo tanto es muy hidrófila, es decir, que tiene una relación fundamental con el agua, y también está compuesta por otras proteínas. Alrededor del núcleo pulposo tenemos los anillos fibrosos que tienen una disposición fibrilar, digamos, o parecen como cuando vamos descascarando una cebolla, y la disposición fibrilar
tiene desde el centro, es un poco más horizontal, y hacia afuera, a la medida que las capas van avanzando hacia el exterior, es más vertical, y esto le da una gran resistencia a este tejido que es fundamental para la movilidad de la columna vertebral. La pelvis ósea está formada por dos coxales a los lados, y por detrás tenemos el sacro, que además del sacro, en la continuidad de la columna vertebral, luego encontramos el coxis. El coxal nace de la fusión de tres huesos. Tenemos el ilión, el pubis y el isquión, que se encuentran digamos, en un punto concurrente y conforman el hueso coxal. Tenemos en esa fusión de esos tres huesos, el ilión, el pubis y el isquión, el acetábulo. Allí es donde se fusionan y forman esta importante cavidad que articula con la cabeza femoral para formar la articulación coxofemoral. El ilión tiene dos salientes óseos que son accidentes, son importantes para la inserción de tejidos blandos, principalmente tendones. Estos son la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior. En la espina ilíaca anterosuperior se inserta el sartorio y el tensor de la fascia lata, y en la espina ilíaca anteroinferior se inserta el recto anterior del cuádriceps. El pubis y el isquión forman un marco, una suerte de marco óseo en común. Entre el isquión y el pubis, en la parte inferior se forma la rama isquiopubiana. Tenemos el agujero obturado. Este está delimitado por la rama vertical del isquión, la rama horizontal del pubis y la rama ascendente del isquión. Ahora vamos a hablar del fémur. El fémur es un hueso largo porque la longitud predomina respecto al ancho y lo profundo. Tiene una epífisis proximal, recordemos que los extremos se llaman epífisis, proximal o distal en función de su ubicación respecto a la posición anatómica, y el cuerpo que se llama diáfisis. Tenemos entonces una epífisis proximal que tiene una cabeza que está unida por el cuello al cuerpo del hueso. Además, tenemos dos salientes óseos, el trocánter mayor y el trocánter menor. En la epífisis distal tenemos dos masas, digamos que son ovoideas, separadas por delante por una tróclea y por detrás por una hendidura intercondilia. Existen dos masas ovoideas que son los cóndilos femorales. Tenemos el cóndilo interno, que es más delgado y alargado, y el cóndilo externo, que es más ancho. Los cóndilos articulan con las mesetas de la tibia, que es el hueso más grande de la pierna. Por otra parte, sabemos que la tibia forma junto al peroné el esqueleto de la pierna. La pierna es, digamos, el segmento óseo que encontramos entre la rodilla, la articulación de la rodilla, y el complejo de articulación de tobillo y pie. La tibia tiene dos mesetas tibiales que vienen a ser las cavidades glenoideas que se comunican con el fémur en la articulación de la rodilla. Además, el tubérculo anterior de la tibia, donde se inserta distalmente el tensor de la fascia lata. La tibia tiene el maleolo interno y el peroné tiene el maleolo externo cuando hablamos de la porción distal de estos dos huesos. Los huesos del pie encontramos que en cierto modo son similares a los huesos de la mano en cuanto a la cantidad y algunos nombres. Tenemos la porción del tarso, del metatarso y las falanges, es decir, que está dividido en tres secciones, así como también lo vimos antes en otra lección en la mano. Los huesos del tarso son 7, a diferencia de los huesos del carpo. El carpo son los huesos de la mano, que habíamos mencionado que son 8. El tarso está dividido en dos filas. Su primera fila está conformada por el calcáneo y el astrágalo. Hay un dato curioso respecto al astrágalo, y es que no da inserción a ningún tejido blando, por lo menos a ningún músculo, pero es muy importante en la transferencia de fuerzas desde el suelo hacia arriba, cuando estamos hablando de patrones de movimiento que obviamente involucran la participación de los miembros inferiores. La segunda fila está formada por el cuboides, que articula con el calcáneo, el escafoides, que articula con el astrágalo, y después tenemos la primera, segunda y tercera cuña, que articulan por delante con el hueso escafoides. Ahora bien, en el metatarso tenemos 5 huesos largos que se articulan hacia adelante con el tarso, y por último tenemos las falanges. Tenemos falanges proximal, medial y distal. Recordemos que el
mal llamado dedo gordo, que es el dedo más grueso, el dedo 1 del pie o el hallux, como se describe en algunos libros de anatomía, solo tiene falange proximal y distal, es decir, que no tiene como los otros 4 dedos las 3 falanges. Sabemos además que los dedos se enumeran de 1 a 5 de medial a lateral, es decir, que el dedo más grueso es el 1 y de ahí para allá se van enumerando hasta llegar a 5.